Una anciana es rapada a la fuerza por su nuera mientras es filmada para las redes sociales. El video, publicado como una broma, despierta indignación y se vuelve viral en todo el país. La repercusión estalla y revela secretos que estaban enterrados desde hace años. Pero es la voz de la propia víctima la que transforma todo en un poderoso movimiento nacional. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. En el lujoso ático del edificio Palacio de las Águilas, uno de los más imponentes de la costa de la Malvarrosa, el silencio de la tarde de domingo era roto solo por el sonido metálico de una máquina de afeitar. Doña Piedad Noroña, a sus 78 años, permanecía inmóvil en la silla de madera noble traída del comedor. Sus ojos, dos lagunas profundas de sabiduría y resignación, fijaban un punto cualquiera en el horizonte azul del mar valenciano que se extendía por el balcón. «Sujétala bien, Milena. Así no saldrá un buen video», ordenaba Débora Meneses, nuera de Doña Piedad y esposa de Gustavo, el único hijo de la anciana. La mujer de 35 años, con uñas largas y perfectamente pintadas de rojo, sostenía el aparato con firmeza, mientras su amiga Milena Javier se posicionaba al lado, conteniendo los brazos frágiles de la señora con fuerza innecesaria. «Mira su cara. Esto va a arrasar en las redes, amiga. Vamos a alcanzar 1 millón de visualizaciones fácilmente», se reía Milena, ajustando el móvil para capturar el mejor ángulo de aquella escena repulsiva. Los largos cabellos plateados de Doña Piedad, siempre recogidos en un elegante moño, ahora caían en mechones irregulares por el suelo de mármol. Con cada pasada de la máquina, más hilos se acumulaban alrededor de la silla, formando una alfombra grisácea que contrastaba con la impecable decoración del apartamento. «Por favor, hija mía, ya basta». «No quiero más», murmuraba Doña Piedad con voz temblorosa pero firme. «Mi cabello tarda años en crecer». Débora ignoró completamente la petición, continuando con el afeitado del cuero cabelludo de su suegra mientras narraba para la cámara. «Y hola, gente de TikTok. Hoy la abuela Piedad se va a poner moderna. ¿Quién no ha querido darle un cambio de imagen a su suegra, verdad? Comenten abajo». En el rincón del balcón, Josefa, la gobernanta que servía a la familia desde hacía más de 2 décadas, observaba la escena con horror. Sus manos apretaban el paño de limpieza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Llevaba meses presenciando el trato cada vez más irrespetuoso que recibía la patrona, pero nunca había imaginado que llegaría a ese punto. «Doña Josefa, venga aquí a filmar desde otro ángulo». Unes convocó Milena extendiendo otro móvil a la empleada. «La gente necesita ver la transformación completa». «Con permiso, señora, pero necesito terminar de preparar la cena», respondió Josefa con la voz contenida por la indignación y el miedo al desempleo. A sus 52 años, con 2 hijos en la universidad y una nieta pequeña que mantener, no podía permitirse el lujo de perder aquel trabajo. Sin embargo, mientras se retiraba a la cocina, Josefa discretamente activó la cámara de su propio móvil, escondido en el bolsillo del uniforme. El video que grababa sería su arma secreta, su testimonio contra aquella violencia disfrazada de diversión. En el apartamento vecino, el joven Eduardo Suárez, estudiante de periodismo de 22 años, oía las risas estridentes y el zumbido de la máquina. Curioso, se acercó a la ventana y al darse cuenta de lo que sucedía, sintió una ola de indignación subir por su pecho. Conocía bien a Doña Piedad de los encuentros en el ascensor y de las tardes en que ella amablemente revisaba sus trabajos académicos, siempre con palabras de aliento e historias fascinantes de su tiempo como profesora universitaria. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la oficina central de Empresas Noroña, Gustavo finalizaba una importante videoconferencia con inversores chinos. A sus 45 años, había transformado la pequeña inmobiliaria heredada de su padre en un imperio del sector de la construcción civil, con proyectos repartidos por todo el sureste español. El precio del éxito, sin embargo, era su constante ausencia en casa. «Señores, agradezco la confianza. Enviaré los contratos revisados hoy mismo»,
concluyó Gustavo, colgando la llamada y aflojándose la corbata. Miró el portarretratos sobre la mesa, una foto de su madre, Débora, y él mismo, sonriendo durante la fiesta de aniversario de bodas del año anterior. Algo dentro de él se inquietó, como un presentimiento. «Carolina, cancele mis compromisos de la tarde. Necesito resolver un asunto personal», dijo a la secretaria por el interfono. «Pero señor, la reunión con el secretario de Vivienda está programada para las 4», recordó Carolina. «La reprogramamos para mañana. Diga que surgió una emergencia familiar». En el apartamento la broma continuaba. Doña Piedad, ahora con la cabeza completamente afeitada, mantenía la dignidad que solo décadas de vida podían construir. Su semblante no mostraba odio o revuelta, solo una profunda decepción. «Listo, ahora estás como esas monjas del Tíbet. Súper zen, abuela», exclamó Débora girando la silla para que Piedad se viera en el espejo del salón. La anciana finalmente encaró su reflejo. El rostro que le devolvió la mirada parecía más frágil, más expuesto. Por un breve momento, sus ojos se humedecieron, pero rápidamente recuperó la compostura. «El cabello crece, hija mía. La dignidad, cuando se pierde, es mucho más difícil de recuperar», dijo con voz tranquila, levantándose de la silla con dificultad. Milena interrumpió la grabación, visiblemente decepcionada por la falta de reacción dramática de la señora. «Ni siquiera lloró. Así no tendrá ninguna gracia. Relájate, lo editaremos y le pondremos una música divertida encima». «La gente se volverá loca», respondió Débora ya imaginando los comentarios y la atención que recibiría. El ascensor del edificio llegó al piso del ático. Gustavo salió apresurado, con el presentimiento cada vez más fuerte. Al abrir la puerta del apartamento, fue recibido por un silencio extraño, interrumpido solo por risas contenidas que venían del balcón. «¿Mamá? ¿Débora?», llamó caminando hacia las voces. La escena que encontró lo congeló en el lugar. Su madre, con la cabeza completamente afeitada, sentada en una silla rodeada de cabellos en el suelo. Su esposa y su amiga, con móviles en las manos y sonrisas que rápidamente se transformaron en expresiones de sorpresa. «¿Qué han hecho?», preguntó la voz casi desapareciendo ante el shock. «Amor, llegaste antes». Débora intentó disimular, escondiendo rápidamente el móvil. «Estábamos solo, haciendo un video divertido para mi canal». «Tu madre estuvo de acuerdo, ¿verdad, doña Piedad?». Antes de que la anciana pudiera responder, Josefa apareció de la cocina, aún con el móvil grabando disimuladamente. «No es verdad, señor Gustavo», dijo la gobernanta, reuniendo todo su coraje. Doña Piedad pidió varias veces que pararan. La sujetaron en la silla cuando intentó levantarse. El tiempo pareció congelarse en aquel balcón soleado de la Malvarrosa. El sonido de las olas rompiendo en la playa, decenas de pisos abajo, parecía ensordecedor en el silencio que siguió. Gustavo miró a su madre, luego a su esposa, y nuevamente a los cabellos esparcidos por el suelo. En aquel momento, algo fundamental se rompió dentro de él, algo que ni todo el dinero o el éxito empresarial del mundo podrían arreglar. Gustavo permaneció en silencio. El maxilar tenso delataba la tormenta de emociones que lo dominaba. Sus ojos, fijos en los hilos plateados esparcidos por el suelo del balcón, reflejaban más que ira. Había un dolor profundo, una comprensión tardía del abismo que se había abierto en su propia casa mientras él construía imperios al otro lado de la ciudad. «Salgan de aquí», dijo finalmente, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Milena, recoge tus cosas y sal de mi casa. Ahora». La amiga de Débora, percibiendo la gravedad de la situación, recogió su bolso apresuradamente y se dirigió al ascensor sin mirar atrás. El sonido de sus tacones resonando en el mármol como el preludio de una desbandada. «Amor, estás exagerando», intentó Débora acercándose con una sonrisa nerviosa. «Fue solo una broma para TikTok. A Internet le encanta este tipo de contenido. Me ayudaría mucho en mi trabajo como influencer». Gustavo finalmente desvió los ojos del suelo y encaró a su esposa. Había algo diferente en su mirada, como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Broma? ¿Llamas a esto una broma?». Su voz se alzó apenas lo suficiente para cargar el peso de la decepción.
¿Humillar a mi madre, una mujer de casi 80 años, para conseguir likes en Internet? Doña Piedad, que permanecía sentada con dignidad a pesar de la violencia sufrida, se levantó lentamente. Sus manos, marcadas por el tiempo, se ajustaron un pañuelo sobre la cabeza recién afeitada. «Hijo, no es necesario y sí que lo es, mamá», interrumpió Gustavo, sujetando suavemente las manos de la anciana. «Esto no es normal. Esto no es aceptable». Débora, percibiendo que estaba perdiendo el control de la situación, cambió de estrategia. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, cuidadosamente calculadas para parecer genuinas. «Yo solo quería crear contenido diferente. Nunca entendiste mi trabajo como digital influencer. Siempre estás demasiado ocupado con la empresa para apoyarme. No intentes invertir la situación», cortó Gustavo. «El video. Quiero que borres ese video ahora». Débora dudó, mordiéndose el labio inferior. «Ya se publicó automáticamente. Hay una aplicación que... Bórralo. Ahora». La orden vino acompañada de una mirada que no admitía objeción. Con dedos temblorosos, Débora tomó el móvil y abrió la aplicación. Después de algunos toques en la pantalla, se lo mostró a su marido. «Listo, eliminado. Satisfecho». En el rincón de la sala, Josefa observaba la escena, aún con su móvil grabando discretamente en el bolsillo del uniforme. Ella conocía bien el tipo de Débora. Sabía que la joven patrona probablemente había guardado el video en otro lugar. «Doña Piedad necesita descansar», dijo Gustavo, conduciendo suavemente a su madre hacia el dormitorio. «Josefa, por favor, prepare un té para ella». La gobernanta asintió y se dirigió a la cocina, finalmente interrumpiendo la grabación. El archivo que ahora poseía sería su garantía, su pequeña parte de justicia en aquella historia. Cuando regresó a la sala, después de llevar el té a doña Piedad, encontró a Gustavo y Débora en medio de una discusión contenida, pero intensa. «No sé quién eres», decía Gustavo, la voz baja pero cargada de decepción. «Creí haberme casado con alguien que compartía mis valores, que respetaba a mi familia». «Yo respeto a tu familia», protestó Débora. «Fue un error, lo admito, pero estás convirtiendo esto en un drama innecesario». «¿Innecesario?». Gustavo respiró hondo, como si buscara fuerzas. «Cuando nos casamos, dijiste que serías una compañera para mi madre en mis ausencias, que la cuidarías como si fuera tu propia madre. Y la cuido. ¿Crees que es fácil lidiar con una señora que vive en el pasado, criticando mi ropa, mi estilo de vida?» Josefa, que intentaba pasar desapercibida, no pudo contener un ruido de indignación. Doña Piedad nunca criticaba a nadie. Al contrario, era siempre ella quien defendía a Débora cuando Gustavo cuestionaba los gastos excesivos de su esposa o sus ausencias en eventos familiares importantes. «Tienes una hora para empacar tus cosas», dijo Gustavo finalmente, quitándose el anillo del dedo. El pequeño círculo de oro, que durante 5 años había simbolizado una unión, ahora parecía solo un objeto sin significado en su palma. «No te quiero en esta casa. No puedes estar hablando en serio», Débora palideció. «¿Vas a echarme por un video idiota?» «No es por el video», respondió Gustavo, colocando el anillo sobre la mesa de centro. «Es por lo que revela sobre ti, sobre nosotros, sobre en qué nos hemos convertido». Desde el dormitorio se oyó la voz de doña Piedad llamando a Josefa. La gobernanta se apresuró, dejando a la pareja para resolver sus asuntos. «Josefa», dijo la anciana cuando la empleada entró en el dormitorio elegantemente decorado, «todavía tienes el video en tu móvil, ¿verdad?» La gobernanta dudó, sorprendida por la perspicacia de la patrona. «Sí que lo tengo, doña Piedad. Lo grabé todo, para probar que usted no consintió con aquello». Doña Piedad asintió, sus ojos demostrando una lucidez que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. «Lo sé. Oí el sonido cuando encendiste la cámara. Siempre tuve buen oído». Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Guarda ese video, pero no lo compartas». «Todavía no. ¿Usted no quiere denunciar?» «Hay momentos en que la justicia necesita seguir su propio curso», respondió enigmáticamente. «Ahora necesito que contactes a alguien por mí, sin que mi hijo lo sepa». Josefa se acercó curiosa. En todos los años trabajando para la familia Noroña, nunca había visto a la patrona pedir algo en secreto. «Mi nieta, Luisa»,
la hija de Gustavo de su primer matrimonio. La revelación tomó a Josefa por sorpresa. «¿El señor Gustavo tiene una hija?» Pero él nunca mencionó. «Hay muchas heridas no cicatrizadas en esta familia», suspiró doña Piedad. Luisa creció lejos de su padre, después del divorcio. Intentó acercarse algunas veces, pero Débora siempre dificultó las cosas. Ahora quizás sea el momento adecuado para un nuevo comienzo. En la sala, la discusión continuaba, con un tono cada vez más definitivo. «Te arrepentirás de esto». «Gustavo», amenazó Débora ya con maletas siendo arrastradas por la sala. «Tengo mucho que decir sobre ti y tu empresa». «Di lo que quieras», respondió él con sorprendente serenidad. «No hay nada que puedas decir que sea peor que lo que acabo de presenciar hoy». Mientras tanto, en el apartamento vecino, el joven Eduardo estaba sentado frente al ordenador, el cursor parpadeando sobre el botón «Publicar» de su blog de periodismo independiente. El título del artículo que acababa de escribir decía: «La crueldad en las redes sociales, cuando la búsqueda de likes deshumaniza a los ancianos». Él dudaba. Publicar aquello que había presenciado por la ventana sería exponer una situación privada. Por otro lado, ¿no era precisamente ese el papel del periodismo? ¿Denunciar abusos? ¿Dar voz a los que fueron silenciados? Su mano movió el ratón lentamente y, tras un suspiro profundo, hizo clic en «Publicar». El artículo, que no citaba nombres pero describía en detalle la escena presenciada, salió al aire a las 19:43 de aquella noche de domingo. En menos de una hora, ya había sido compartido en grupos de defensa de los derechos de los ancianos. En 2 horas se viralizaba en Twitter con la etiqueta «Respeten a nuestros mayores». Lo que nadie podía prever era que, en el apartamento de Milena, la amiga de Débora guardaba una copia del video original, y que, movida por una mezcla de envidia y oportunismo, estaba a punto de enviar aquel archivo a un portal de noticias con gran audiencia en la Internet española. En el ático de los Noroña, mientras Débora salía a la noche con 2 maletas de marca y el rostro marcado por lágrimas de rabia, Gustavo se sentaba al borde de la cama de su madre. «Lo siento mucho», dijo él, sosteniendo la mano arrugada de la anciana. «Debería haber estado más presente. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba sucediendo». Doña Piedad sonrió con ternura. «Hijo, no puedes estar en todos los lugares al mismo tiempo. No te culpes. ¿Cómo no culparme? Dejé que transformaran mi casa en un circo de horrores mientras yo acumulaba dinero y poder». La anciana se acomodó en la cama. El pañuelo blanco sobre la cabeza afeitada le confería una apariencia casi etérea. «Nunca es tarde para empezar de nuevo», dijo ella suavemente. «Y quizás este sea el momento de traer de vuelta a nuestra convivencia a alguien que hace mucho tiempo debería estar con nosotros». Gustavo frunció el ceño, confuso. «¿De qué hablas, mamá?». Antes de que doña Piedad pudiera responder, el móvil de Gustavo sonó. En la pantalla, el nombre del director de comunicación de la empresa parpadeaba insistentemente. Al contestar, su expresión se transformó de confusión a horror. «¿Cómo que viral? ¿Qué video? ¿Dónde?». Del otro lado de la línea, palabras como crisis de imagen, repercusión negativa y posicionamiento oficial llegaban como golpes sucesivos. El director explicaba que un video que mostraba a Débora y una amiga afeitando a la fuerza la cabeza de una anciana estaba circulando en las redes sociales y que los internautas ya habían identificado a la familia Noroña como protagonista de aquella escena degradante. El mundo digital, con su velocidad implacable y su juicio instantáneo, comenzaba a desmoronarse sobre ellos. Lo que había comenzado como una broma para generar likes estaba a punto de transformarse en una pesadilla de proporciones nacionales. La mañana del lunes amaneció con el cielo de Valencia cubierto por nubes pesadas, como si la propia naturaleza reflejara la tormenta que se formaba en las redes sociales españolas. En el apartamento 1201 del edificio Sol de las Palmeras, en Nueva Andalucía, Débora se despertaba en el sofá del salón de su amiga Patricia, con los ojos hinchados y el móvil pitando incesantemente. «Dios mío, ¿qué es esto?», murmuró, desbloqueando la pantalla y siendo inmediatamente bombardeada por notificaciones. Mensajes de amigos, comentarios en sus redes sociales,
alertas de menciones en reportajes. Todo apuntaba en una única dirección. El video estaba en todas partes. Patricia entró en la sala con 2 tazas de café, la expresión cargada de preocupación. «Amiga, ¿ya viste lo que está pasando? Está en todos los sitios de noticias». Con dedos temblorosos, Débora abrió el navegador de su móvil. El titular del mayor portal de noticias del país saltó a sus ojos. Violencia contra ancianos. Video muestra a influencer afeitando el cabello de su suegra a la fuerza. Justo debajo, su propia imagen congelada, sosteniendo la máquina de afeitar, con una sonrisa que ahora parecía cruel y distorsionada. «No es posible», susurró, sintiendo que la sangre huía de su rostro. «Borré el video, ¿cómo?» «Fue Milena», dijo Patricia, sentándose al lado de su amiga. «Me llamó anoche, completamente histérica. Dijo que vendió el video a El País Digital por una pasta». «¿Ella qué?» Débora se levantó de un salto, derramando café sobre la alfombra importada. «Esa víbora. Después de todo lo que hice por ella, pagué sus cuentas, le presté ropa, la presenté a mis contactos». «Ella dijo que fue una oportunidad de negocio», respondió Patricia, haciendo comillas con los dedos. «Y que tú harías lo mismo en su lugar». El móvil seguía pitando sin parar. Una notificación específica llamó la atención de Débora. Un mensaje de su agente publicitario. «Urgente. Todas las marcas han cancelado contratos. Llámame ahora». En menos de 12 horas, todo el imperio digital que Débora había construido a lo largo de 5 años se desmoronaba como un castillo de arena. Sus 800,000 seguidores en Instagram, los contratos con marcas de lujo, las invitaciones a eventos exclusivos, todo se transformaba en polvo ante el tribunal implacable de la opinión pública. En el ático de los Noroña, la situación no era menos caótica. Gustavo había pasado la noche entera al teléfono, en un intento desesperado de contener los daños. La empresa de relaciones públicas contratada de emergencia trabajaba a toda máquina para elaborar un comunicado oficial, mientras los abogados discutían las implicaciones legales del caso. Doña Piedad, contrariando todas las expectativas, mantenía una serenidad casi sobrenatural. Sentada en su sillón favorito, con un elegante turbante blanco cubriendo la cabeza afeitada, hojeaba tranquilamente un libro de poesías de Cecilia Meireles. «Mamá, ¿no debería estar descansando?», preguntó Gustavo, interrumpiendo brevemente una tensa llamada con el departamento. «Jurídico, no estoy bien, hijo. No te preocupes por mí», respondió ella con una sonrisa serena. «Hay cosas más importantes que resolver ahora». Josefa entró en la sala trayendo el desayuno en una bandeja de plata. Sus ojos evitaban encontrarse con los de Gustavo, el peso del secreto que cargaba, tanto del video en su móvil como del contacto con la nieta desconocida, pesaba en su conciencia. «Señor Gustavo, hay gente abajo, periodistas, muchos», informó la gobernanta, colocando la bandeja sobre la mesa. «El portero dijo que no puede contenerlos». Gustavo se pasó la mano por el cabello en un gesto de frustración. «Era lo único que faltaba. Tendré que hacer un pronunciamiento». «No», intercedió doña Piedad con firmeza sorprendente. «Yo lo haré». «De ninguna manera», protestó Gustavo. «Usted no debe exponerse a este circo. Ya ha pasado por suficiente trauma». La anciana se levantó, ajustándose el turbante con elegancia. En sus movimientos había una determinación que no combinaba con la fragilidad aparente de su cuerpo. «Hijo, entiende una cosa. Esta historia solo tendrá un final cuando sea contada por la persona correcta. Y esa persona soy yo». Antes de que Gustavo pudiera argumentar, el interfono sonó. Era el seguridad del edificio, informando que una joven insistía en subir, alegando ser pariente de la familia. «No autoricé ninguna visita», respondió Gustavo, confuso. «Dice ser su hija, señor. Luisa Noroña». El tiempo pareció congelarse en ese instante. Gustavo palideció mirando instintivamente a su madre, que solo asintió con una pequeña sonrisa. «Déjala subir», ordenó finalmente, colgando el interfono y volviéndose hacia doña Piedad. «¿Usted sabía esto? ¿Usted la llamó? Hay momentos en la vida, hijo mío, en que necesitamos juntar los pedazos rotos del pasado para construir un futuro mejor.
respondió la anciana enigmáticamente. El sonido del timbre cortó la tensión que flotaba en la sala. Gustavo dudó por unos segundos antes de caminar hasta la puerta y abrirla. Delante de él estaba una joven de 23 años, con los mismos ojos castaño verdosos que él veía todas las mañanas en el espejo. Luisa vestía vaqueros, camiseta sencilla y traía una pequeña mochila en la espalda. Sus cabellos oscuros, cortados a la altura de los hombros, enmarcaban un rostro que llevaba una mezcla de aprehensión y determinación. «Hola, papá», dijo ella simplemente, la voz ligeramente temblorosa. Gustavo sintió el impacto de aquella palabra, papá, golpearlo como una ola. ¿Cuánto tiempo había soñado con oírla de nuevo? ¿10 años? ¿Más? Luisa, fue todo lo que pudo decir, su voz embargada por la emoción. La joven entró tímidamente en el apartamento, mirando a su alrededor como quien intenta reconocer un lugar visitado solo en sueños. «Vine tan pronto como la abuela llamó», explicó ella, dirigiéndose a la anciana que observaba la escena con ojos humedecidos. «Vi el video en las redes sociales esta mañana y casi no lo creí. ¿Está todo bien, abuela?» Doña Piedad abrió los brazos y Luisa corrió a su abrazo, como una niña pequeña buscando protección. El reencuentro, cargado de emoción, contrastaba con el caos digital que se extendía por el país aquella mañana. «Estoy bien, mi querida», respondió la anciana, acariciando el rostro de su nieta. «Ahora que estás aquí estoy aún mejor». Gustavo observaba la escena, paralizado entre la emoción del reencuentro con su hija y la confusión sobre cómo todo aquello había sucedido. Sus recuerdos volvieron al doloroso divorcio, a las disputas por la custodia y a la gradual distancia que se estableció entre él y Luisa, especialmente después de su matrimonio con Débora. «¿Cómo lo supiste?», preguntó finalmente. «La abuela me llamó anoche», explicó Luisa aún abrazada a su abuela. «Y hoy temprano, cuando me desperté, vi el video en todas partes. No podía quedarme lejos. No esta vez». Fuera del edificio, la multitud de periodistas y curiosos aumentaba a cada minuto. Las redes sociales hervían con comentarios, análisis y juicios. Una nueva etiqueta ganaba fuerza en Twitter: respeto a los mayores. Mientras tanto, en el apartamento de Patricia, Débora encaraba el portátil abierto en la encimera de la cocina. En la pantalla, un email de su abogado alertaba sobre posibles procesos por violencia contra persona anciana, daños morales y otros desdobramientos legales del caso. «Necesito hacer algo», murmuró pasándose las manos por el rostro. «¿Un video de disculpas? ¿Una nota oficial? No sé si servirá de algo», respondió Patricia sinceramente. «El daño ya está hecho. ¡Tengo que intentarlo!». Débora golpeó la mesa con fuerza. «Gasté 5 años construyendo mi imagen. No voy a dejar que un solo video lo destruya todo». Con manos temblorosas, abrió la aplicación de cámara del móvil y comenzó a grabar. Lágrimas, ahora genuinas, corrían por su rostro mientras ensayaba un pedido de disculpas que sonaba más como una justificación. «Nunca tuve la intención. Fue solo una broma. Amo a mi suegra. Estoy profundamente arrepentida». En el ático de los Noroña, otro video estaba siendo producido, pero a diferencia de las lágrimas calculadas de Débora, este llevaba la dignidad serena de Doña Piedad. Sentada en su sillón, con el turbante blanco cuidadosamente arreglado, ella hablaba directamente a la cámara que Luisa sostenía. «Mi nombre es Piedad Noroña. Tengo 78 años y soy profesora jubilada de la Universidad de Valencia. Ayer fui víctima de un acto que muchos llamarían violencia o humillación. Tuve mis cabellos afeitados contra mi voluntad, para servir de contenido para las redes sociales». Su voz, firme y clara, no mostraba resentimiento, solo una sabiduría tranquila que cautivaba a quien la oía. «No estoy aquí para condenar o pedir castigo. Estoy aquí para invitar a la reflexión. ¿En qué momento permitimos que la búsqueda de validación digital superara nuestro sentido básico de humanidad? ¿Cuándo el valor de un ser humano pasó a ser medido en likes y compartidos?» Gustavo observaba la grabación con una mezcla de admiración y asombro. Su madre, que siempre había evitado los focos y la exposición pública, ahora hablaba con la elocuencia de quien había pasado la vida entera preparándose para aquel momento. «Los cabellos volverán a crecer», continuó Doña Piedad,
¿Pero y el respeto? ¿Y la dignidad? ¿Cómo recuperamos valores que parecen cada vez más raros en nuestra sociedad obsesionada por las apariencias y la aprobación instantánea? Al final de la grabación sonrió serenamente. A partir de hoy, usaré este turbante blanco con orgullo. No para esconder mi cabeza afeitada, sino para transformarla en un símbolo. Un símbolo de resistencia contra la deshumanización, contra la cultura del descarte de los ancianos, contra la banalización de la crueldad. Luisa bajó el móvil, los ojos humedecidos de emoción. «Abuela, esto fue increíble». «Ahora», dijo doña Piedad, volviéndose hacia Gustavo y Luisa, «es hora de enviar este mensaje al mundo y comenzar a reconstruir nuestra familia». En aquel momento, mientras el video de doña Piedad era enviado a una periodista de confianza de la familia, Débora recibía la notificación que confirmaba sus peores temores. Su video de disculpas, en lugar de suavizar la situación, había sido recibido con aún más indignación por el público. Los comentarios eran despiadados, acusándola de victimización y falta de sinceridad. La tormenta digital que había comenzado como una pequeña broma ahora se transformaba en un huracán de proporciones nacionales, redibujando relaciones, revelando verdades ocultas y forzando a todos los involucrados a enfrentar el reflejo de sus propias elecciones. 48 horas. Fue el tiempo necesario para que el video de doña Piedad se extendiera como fuego en paja seca por toda España. Lo que comenzó como un mensaje enviado a una única periodista se transformó en un fenómeno nacional. De TVE a Antena 3, de El País Digital a El Mundo, de los grupos de WhatsApp a las discusiones en los bares. En todas partes se hablaba de la señora del turbante blanco. La elegancia y la dignidad con que ella abordó el asunto contrastaban con la crueldad del video original, creando una narrativa que capturó la imaginación colectiva. Pronto, mujeres de todas las edades comenzaron a publicar fotos usando turbantes blancos en solidaridad, con la etiqueta turbante blanco alcanzando la cima de los trending topics. En el apartamento de los Noroña, el timbre no paraba de sonar. Invitaciones para entrevistas, programas de televisión, conferencias en universidades. Todos querían oír a doña Piedad personalmente. «Es impresionante», comentó Luisa, que había decidido permanecer con su abuela y su padre por tiempo indefinido. «Usted se ha convertido en un símbolo nacional de la noche a la mañana». Doña Piedad, sentada a la mesa del desayuno, con su inseparable turbante blanco, sonrió serenamente. «No fue de la noche a la mañana, mi querida. Fueron 78 años construyendo carácter. El mundo solo tardó en darse cuenta». Gustavo entró en la sala con el móvil en las manos, la expresión dividida entre orgullo y preocupación. «Mamá, Informe Semanal quiere hacerle una entrevista exclusiva el domingo, en vivo, en horario de máxima audiencia». La anciana tomó un sorbo de su té antes de responder. «¿Y qué piensas de eso, hijo?» «Creo que es una oportunidad para amplificar aún más su mensaje», respondió él sinceramente. «Pero también creo que usted no debe sentirse obligada a nada. Ya ha pasado por suficiente estrés». «Estrés». Doña Piedad rió suavemente. «Gustavo, aún no lo has entendido. Lo que me pasó fue terrible, sí, pero también fue una oportunidad. Una oportunidad de hablar sobre algo que normalmente queda escondido en las sombras. ¿Cómo tratamos a nuestros mayores?» Luisa, que observaba la escena con admiración creciente por su abuela, intervino. «La abuela tiene razón, papá. Esto ya ha trascendido nuestra familia. Se ha convertido en una causa». El empresario miró a su hija, aún maravillado con su presencia en aquella casa después de tantos años. En pocos días, Luisa se había integrado a la rutina familiar como si nunca se hubiera ido. Su conexión inmediata con doña Piedad, la facilidad con que asumió el papel de mediadora entre la familia y la prensa, la madurez con que lidiaba con toda la situación, todo eso llenaba el corazón de Gustavo de un orgullo que él jamás había imaginado sentir. «Tienes razón», concedió finalmente. «Confirmaré la entrevista». Mientras la familia Noroña encontraba un nuevo equilibrio en medio de la tormenta mediática, Débora enfrentaba una realidad muy diferente. Alojada ahora en un hotel de lujo en Puerto Banús, su último refugio después de que la amistad con Patricia
se deteriorara en medio de las tensiones de los últimos días, ella asistía, impotente, a su propia caída. Otros 50.000 seguidores perdidos solo hoy, murmuró para sí misma, observando los números en caída libre en su perfil de Instagram. Las marcas que antes disputaban su imagen ahora emitían comunicados oficiales, distanciándose de ella. Las invitaciones a eventos se secaban. Los amigos influencers desaparecían. En una semana, Débora había pasado de celebridad digital a paria social. Su nombre ahora era sinónimo de crueldad y superficialidad. Los memes se multiplicaban. Las críticas no cesaban, y cada intento de explicarse solo empeoraba la situación. El móvil sonó, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. Era su abogado. «Débora, tenemos un problema. Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio se han filtrado. Muestran claramente que doña Piedad intentó levantarse varias veces durante el incidente. Esto complica mucho nuestra defensa». «¿Pero qué diablos?», exclamó ella lanzando un cojín contra la pared. «Es una conspiración. Todo el mundo contra mí. Mira», continuó el abogado con voz cansada, «voy a ser sincero. Tu mejor opción ahora es intentar un acuerdo, admitir el error públicamente, ofrecer una compensación sustancial, quizás incluso hacer trabajo voluntario con ancianos». «¿Estás loco?». «Eso sería admitir culpa». «Débora», el tono del abogado se endureció, «tú eres culpable. Hay videos, testigos, pruebas materiales. La cuestión ya no es si serás considerada culpable, sino cuánto costará minimizar los daños». Después de colgar, Débora se tiró en la cama, finalmente permitiendo que la realidad de su situación la golpeara de lleno. Las lágrimas que ahora corrían por su rostro ya no eran calculadas para cámaras o seguidores. Eran genuinas, nacidas de una desesperación profunda y del reconocimiento tardío de la magnitud de sus errores. El domingo por la noche, España se detuvo para ver la entrevista de doña Piedad en Informe Semanal. La audiencia batió récords históricos. Vestida con elegancia discreta, el turbante blanco cuidadosamente arreglado sobre la cabeza, la anciana hablaba con la sabiduría tranquila de quien vivió lo suficiente para distinguir lo esencial de lo superfluo. «No creo en coincidencias», dijo ella a la presentadora. «Si todo esto sucedió, fue por alguna razón, quizás para recordarnos que detrás de cada arruga existe una historia, que los cabellos blancos son coronas conquistadas con el tiempo, que envejecer no es dejar de existir, es existir con más experiencia». Cuando se le preguntó sobre el perdón, doña Piedad sorprendió a todos. Perdonar no significa borrar lo que sucedió, significa liberarse del peso del resentimiento. Mi nuera cometió un error grave, motivado por valores distorsionados. Pero condenar no es mi papel. Educar sí. La cámara mostró a Gustavo y Luisa en la audiencia, ambos visiblemente emocionados. La presentadora, captando el momento, pidió a la joven que hablara sobre el reencuentro con la familia después de tantos años. «Fue como volver a casa después de un largo viaje», respondió Luisa con los ojos humedecidos. «Tardé mucho en entender que las disputas entre adultos no deberían haberme alejado de las personas que amo. Hoy sé que familia no es solo quien está presente todos los días, sino quien permanece en tu corazón, incluso cuando está distante». En el hotel de Puerto Banús, Débora veía la entrevista con un nudo en la garganta. Ver a Gustavo y Luisa juntos, la nítida conexión entre padre e hija, la aceptación instantánea de la joven en aquella familia, todo eso era como sal en sus heridas abiertas. Durante años, ella había trabajado sistemáticamente para mantener a Luisa alejada, temiendo perder su lugar destacado en la vida de su marido. Ahora, irónicamente, era ella quien estaba fuera, excluida no solo de aquella familia, sino de todo el universo de privilegios y atención que había construido con tanto cuidado. «¿Usted tiene planes para el futuro?», preguntaba ahora la presentadora a doña Piedad. «Sí que los tengo», respondió la anciana con una sonrisa serena. «Mañana mismo iniciaremos un proyecto. Estamos abriendo las puertas de nuestra casa para reuniones semanales con ancianos de la comunidad. Un espacio para compartir historias, experiencias y principalmente para enseñar a los más jóvenes que envejecer es un privilegio,
no una sentencia. La presentadora, visiblemente conmovida, no pudo contener la pregunta personal. ¿Y usted realmente no guarda resentimientos? Después de todo lo que pasó, doña Piedad se ajustó el turbante blanco con gestos delicados antes de responder. Mi querida, el resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. Prefiero transformar esta experiencia en algo positivo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas mujeres adoptaron este turbante como símbolo de solidaridad? ¿Cuántas discusiones importantes sobre el respeto a los mayores se iniciaron? Esto vale más que cualquier venganza. La entrevista terminó con una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva española. Doña Piedad, Gustavo y Luisa de la mano, caminando por la playa de la Malvarrosa al atardecer. 3 generaciones unidas por el amor que sobrevivió a las tempestades de la vida. En los días que siguieron, el movimiento del turbante blanco ganó proporciones nacionales. Escuelas promovían debates sobre ética digital y respeto a los mayores. Universidades organizaban conferencias sobre la cultura de lo desechable versus valores permanentes. Proyectos de ley sobre protección a la dignidad de la persona anciana ganaban fuerza en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, en el hotel de Puerto Banús, Débora tomaba la decisión más difícil de su vida. Después de noches de insomnio y conversaciones dolorosas consigo misma, ella finalmente reconoció que no había atajos para la redención. Ningún video de disculpas, ninguna nota oficial, ninguna estrategia de relaciones públicas resolvería lo que solo acciones concretas podrían transformar. Con manos temblorosas, ella digitó un mensaje para Gustavo. La primera comunicación directa desde la separación. Necesito hablar con doña Piedad, personalmente, sin cámaras, sin publicidad. Solo ella y yo. Por favor. La respuesta tardó horas en llegar, aumentando su ansiedad. Cuando finalmente su móvil vibró, el mensaje era corto y directo. Mañana 15 horas. Ella aceptó recibirte. Aquella noche, por primera vez en muchos años, Débora lloró hasta dormirse. No eran lágrimas de autocompasión o de rabia, eran lágrimas de quien finalmente ve la verdad sobre sí misma y se asusta con lo que ve. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el encuentro que podría definir su futuro, miró largamente su reflejo en el espejo. Los ojos hinchados, la ausencia de maquillaje, las ojeras profundas. Todo revelaba una mujer diferente de aquella que por tanto tiempo había vivido solo para las apariencias. ¿Quién eres?, preguntó a su propio reflejo. ¿Quién eres realmente, debajo de todos esos filtros? La respuesta, ella sabía, no vendría de likes o comentarios. Tendría que ser construida día tras día, elección tras elección, lejos de los focos que por tanto tiempo habían definido su identidad. El camino hacia la redención sería largo, pero el primer paso, el reconocimiento genuino del error, ya estaba siendo dado. Mientras tanto, en el ático de los Noroña, doña Piedad se ajustaba su turbante blanco frente al espejo. A su lado Luisa observaba a su abuela con admiración. ¿Está segura de que quiere recibirla?, preguntó la joven preocupada. Absolutamente, respondió la anciana con serenidad. Todos merecen la oportunidad de reconstruir su historia, mi querida, incluso aquellos que nos lastimaron. ¿Y si es solo otra estrategia para limpiar su imagen? Doña Piedad sonrió, ajustando una última vez la tela blanca que ahora se había convertido en parte de su identidad. Las intenciones son de ella. La compasión es mi elección. En la sala Gustavo esperaba tenso, mirando constantemente el reloj. En pocos minutos estaría frente a la mujer que había traicionado su confianza de la manera más cruel. La mujer que, irónicamente, había sido el instrumento involuntario para el regreso de su hija a su vida. El interfono sonó, anunciando la llegada de Débora. La tensión en el apartamento era palpable. Nadie podía prever lo que sucedería en aquel encuentro, pero todos sentían, de alguna forma, que sería un momento decisivo no solo para Débora, sino para todos los involucrados en aquella historia que había capturado la atención de un país entero. El sonido del timbre resonó por el ático, pareciendo más intenso de lo normal. Josefa,
que organizaba nerviosamente los aperitivos en la bandeja de plata, lanzó una mirada interrogativa a Gustavo. «Puede abrir», autorizó él, ajustándose instintivamente la corbata, como si estuviera a punto de enfrentar una reunión de negocios y no un encuentro con la mujer que hasta hacía pocos días era su esposa. Cuando la puerta se abrió, la figura que entró sorprendió a todos. Débora, siempre impecablemente vestida y maquillada, aparecía ahora con una apariencia sencilla, casi irreconocible. Usaba vaqueros, camiseta blanca básica y el cabello recogido en una coleta desenfadada. Su rostro, libre de maquillaje, revelaba ojeras profundas y una palidez que delataba noches mal dormidas. «Buenas tardes», murmuró ella, la voz desprovista de la habitual confianza. El silencio que siguió fue denso, cargado de recuerdos y emociones contradictorias. Gustavo solo asintió con la cabeza, incapaz de encontrar palabras adecuadas para aquella situación. «Doña Piedad está en el balcón», informó finalmente, indicando el camino que Débora conocía también. La ex-influencer caminó lentamente por el apartamento, sintiéndose una extraña en el que había sido su hogar. En el balcón, Doña Piedad estaba sentada en su sillón favorito, el turbante blanco contrastando con el azul del cielo y del mar al fondo. Luisa estaba a su lado, con una expresión claramente protectora. «Hola, Débora», saludó la anciana con voz serena, gesticulando hacia la silla vacía frente a ella. «Por favor, siéntese». Débora obedeció, mientras sus ojos se encontraban brevemente con los de Luisa. El reconocimiento fue inmediato. La chica que ella había sistemáticamente alejado de la vida de Gustavo ahora estaba allí, integrada en la familia, ocupando el espacio que ella misma había perdido. «Luisa», dijo con un tímido asentimiento. «Hace tiempo, 9 años», respondió la joven secamente, «desde que convenciste a mi padre de que yo estaba mejor lejos de él». Doña Piedad puso suavemente la mano sobre el brazo de su nieta. «Luisa, querida, ¿podrías darnos unos minutos a solas?» La joven dudó, claramente reacia a dejar a su abuela sola con Débora. «Está todo bien», aseguró la anciana con una sonrisa tranquila. «A veces, ciertas conversaciones necesitan tener lugar entre 4 ojos». Tras una última mirada desconfiada en dirección a Débora, Luisa se levantó y se dirigió a la sala, donde su padre paseaba de un lado a otro, consumido por la ansiedad. En el balcón el silencio volvió a reinar. El sonido de las olas rompiendo en la playa de la Malvarrosa, decenas de pisos abajo, parecía amplificado. «Gracias por recibirme», comenzó Débora finalmente, la voz temblorosa. «Sé que no merezco su atención después de lo que hice». Doña Piedad la observaba atentamente, sus ojos sabios recorriendo cada detalle de aquella mujer transformada por la humillación pública. «¿Por qué viniste, Débora?», Shai preguntó directamente. La pregunta, aunque esperada, tomó a la ex-influencer por sorpresa. Había ensayado un elaborado pedido de disculpas durante toda la noche, pero ahora, ante la mirada penetrante de su suegra, todas las palabras planeadas parecían vacías e insuficientes. Su voz falló. «Vine a pedir perdón, pero sé que no existe perdón para lo que hice». «¿Y por qué lo hiciste?», insistió doña Piedad, su voz ni acusatoria ni comprensiva, solo genuinamente curiosa. Débora respiró hondo, enfrentando por primera vez la pregunta que había evitado durante todos aquellos días de tormenta. «No lo sé», admitió finalmente, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «O mejor dicho, sí que lo sé. Lo hice porque quería atención, porque me di mi valor en likes y visualizaciones durante tanto tiempo que olvidé lo que realmente importa, porque me obsesioné tanto con mi imagen pública que perdí la noción de humanidad». La confesión, cruda y desprotegida, flotó en el aire entre ellas. Doña Piedad no respondió inmediatamente. Su mirada se desvió hacia el océano, como si buscara sabiduría en las aguas profundas del Atlántico. «Sabes, Débora», comenzó finalmente, «cuando entraste en nuestra familia, tenía esperanzas. Veía en ti a una mujer inteligente, llena de energía, capaz de traer alegría a la vida de mi hijo. Y durante un tiempo, eso fue exactamente lo que sucedió». Débora se secó las lágrimas, sorprendida por aquellas palabras inesperadamente amables. «Pero entonces», continuó la anciana,
Algo cambió. No fue de repente. Fue gradual, casi imperceptible. Primero, era solo el móvil siempre en la mano. Luego, las conversaciones que interrumpías para revisar notificaciones. Las comidas familiares sacrificadas por sesiones de fotos. La vida real siendo constantemente editada para parecer perfecta en las redes. No me di cuenta, murmuró Débora. Nadie se da cuenta, respondió doña Piedad con un suspiro. Es como una enfermedad silenciosa. Va ocupando espacio, va reconfigurando valores, va distorsionando prioridades, hasta que un día te despiertas y ya no reconoces a la persona en el espejo. En la sala, Gustavo y Luisa escuchaban la conversación en silencio, ambos profundamente conmovidos por la sabiduría con que doña Piedad conducía aquel momento delicado. Lo que me dolió no fue el cabello afeitado, continuó la anciana, tocando suavemente el turbante blanco. Fue ver en tu rostro, en el rostro de la mujer que mi hijo eligió para compartir la vida, una alegría genuina al humillarme, como si mi dignidad valiera menos que unos minutos de fama digital. Las palabras golpearon a Débora como golpes físicos. Cada frase exponía verdades que ella había ignorado deliberadamente. Cada observación iluminaba rincones oscuros de su comportamiento que prefería mantener en las sombras. Me perdí, admitió, sollozando abiertamente ahora. Me perdí tanto que hice cosas que jamás imaginé ser capaz. No estoy pidiendo que vuelvas a confiar en mí, o que me aceptes de nuevo. Sé que es imposible. Solo quería que supieras que estoy verdaderamente arrepentida, y que, independientemente de lo que pase, voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. Doña Piedad la observó durante largos segundos, evaluando la sinceridad de aquellas palabras. El arrepentimiento verdadero no se mide en lágrimas o promesas, dijo finalmente. Se mide en acciones, en cambios reales de comportamiento, en elecciones diarias que reflejan nuevos valores. Lo sé, respondió Débora secándose el rostro. Es por eso que tomé algunas decisiones. Voy a desactivar todas mis redes sociales. Voy a hacer terapia. Y acepté una invitación para trabajar como voluntaria en un albergue para ancianos en un barrio de Madrid. La última información sorprendió a doña Piedad, que levantó las cejas. Fue idea de mi abogado. Inicialmente, admitió Débora con honestidad, parte de la estrategia de reparación de imagen. Pero cuando visité el lugar algo cambió dentro de mí. Aquellos ancianos, muchos abandonados por sus familias, me hizo pensar en lo que le hice a usted, en lo que estuve a punto de convertirme. En la sala, Gustavo y Luisa intercambiaron miradas sorprendidas. Había una sinceridad en la voz de Débora que ninguno de los dos esperaba encontrar. Entiendo, dijo doña Piedad después de algunos instantes de reflexión. ¿Y en cuanto a Gustavo y Luisa? ¿Qué esperas de ellos? Débora bajó los ojos, la pregunta claramente tocando un punto sensible. No espero nada, respondió con voz casi inaudible. Sé que destruí mi matrimonio con mis propias manos. Y en cuanto a Luisa, ella dudó buscando las palabras adecuadas. Le debo más disculpas de las que sería posible expresar. Hice todo lo que pude para mantenerla alejada por puro egoísmo, por miedo a perder mi lugar en la vida de Gustavo. Al otro lado de la puerta, Luisa sintió un nudo en la garganta. Durante años, había culpado a su padre por el distanciamiento, sin nunca sospechar la influencia manipuladora de Débora entre bastidores. Ahora veo que se necesitaban el uno al otro, continuó Débora, que yo privé a ambos de una relación que podría haber sido hermosa. Es otro error por el cual nunca podré compensarlos adecuadamente. Doña Piedad asintió lentamente, procesando todo lo que oía. Había un largo camino entre palabras de arrepentimiento y acciones concretas de cambio. Ella lo sabía bien, pero también sabía reconocer cuando una persona estaba genuinamente dispuesta a recorrer ese camino. Débora, dijo finalmente, no puedo hablar por mi hijo o mi nieta. Sus relaciones con ellos tendrán que ser reconstruidas o no, de acuerdo con las elecciones de cada uno. Pero puedo hablar por mí misma. La exinfluencer levantó la mirada aprehensiva. Yo te perdono, declaró la anciana con simplicidad. 3 palabras. Solo 3 palabras pronunciadas sin alarde, sin condiciones, sin dramatismo. Pero el impacto sobre Débora fue abrumador. Un sollozo escapó de su garganta, seguido por un llanto profundo, casi primitivo,
El llanto de alguien que, por primera vez, confronta la magnitud de sus errores y, simultáneamente, vislumbra la posibilidad de redención. En la sala, Gustavo y Luisa permanecían en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos y emociones. La escena que presenciaban era demasiado poderosa para ser interrumpida con palabras. «Gracias», consiguió decir Débora finalmente, cuando el llanto disminuyó. «No merezco. El perdón no es algo que se merezca», interrumpió doña Piedad gentilmente. «Es un regalo. Lo que hacemos con ese regalo, eso sí determina nuestro valor». La conversación continuó por más tiempo, asumiendo gradualmente un tono más ligero. Débora contó sobre sus planes para el futuro, incluyendo un curso de gerontología que pretendía comenzar el semestre siguiente. Doña Piedad escuchó con interés genuino, ocasionalmente ofreciendo consejos o palabras de aliento. Cuando finalmente la ex-influencer se levantó para partir, se sentía simultáneamente exhausta y renovada. El peso que cargaba no había desaparecido completamente. Sabía que las consecuencias de sus actos la acompañarían por mucho tiempo, pero por primera vez en semanas conseguía respirar sin sentir aquella opresión constante en el pecho. «¿Puedo preguntar una última cosa?», se pidió ya en la puerta del balcón. «Claro», respondió doña Piedad. «¿Cómo lo consigue? ¿Cómo consigue perdonar tan fácilmente a alguien que le causó tanto daño?» La anciana sonrió, ajustándose el turbante blanco que ahora simbolizaba mucho más que una cabeza afeitada. «No fue fácil», admitió, «pero con la edad aprendemos que guardar rencor es como cargar una maleta pesada en un viaje que ya es demasiado corto. Perdonar es liberarse, no al otro». Débora asintió absorbiendo aquella sabiduría. Con un último gracias, caminó hacia la sala donde Gustavo y Luisa aguardaban. El encuentro entre los tres fue breve e incómodo. Ninguna de las heridas entre ellos podría ser curada con una única conversación. Pero cuando Débora finalmente dejó el apartamento, algo había cambiado en el aire. Una tensión se había disipado, sustituida por una posibilidad tenue pero real, de que nuevos caminos pudieran ser trazados a partir de allí. En el balcón, doña Piedad observaba el atardecer sobre la bahía de Valencia, sus colores vibrantes pintando el cielo de Valencia. Luisa se unió a ella, sentándose en la silla que Débora acababa de desocupar. «¿Usted realmente la perdonó?», le preguntó la joven, aún procesando todo lo que había presenciado. «Sí», respondió la anciana simplemente. «No por ella, sino por mí, porque guardar rencores solo envenena el alma de quien los guarda». Luisa reflexionó sobre aquellas palabras, pensando en sus propios resentimientos acumulados a lo largo de los años, el distanciamiento de su padre, las oportunidades perdidas, los cumpleaños celebrados a distancia. «Creo que tengo mucho que aprender de usted», admitió finalmente. Doña Piedad sonrió extendiendo la mano para sujetar la de su nieta. «Yo de ti, mi querida. Cada generación tiene su sabiduría para compartir». Gustavo se unió a ellas, trayendo una bandeja con té. Los tres quedaron en silencio, contemplando el espectáculo natural que se desarrollaba en el horizonte. La familia, antes fragmentada por malentendidos y ausencias, ahora reunida nuevamente, más fuerte y más sabia. En el hotel de Puerto Banús, Débora se preparaba para dejar Valencia. Su equipaje, mucho menor de lo habitual, contenía solo lo esencial. Había decidido pasar una temporada en casa de sus padres en Sevilla, un regreso a los orígenes que, esperaba, pudiera ayudarla a reconectarse con valores hacía mucho olvidados. Antes de salir, miró una última vez su móvil. Instagram, que antes era una extensión de su ser, ahora parecía un objeto extraño, casi alienígena. Con algunos toques accedió a la configuración y seleccionó la opción: desactivar cuenta temporalmente. Un mensaje de confirmación apareció. ¿Está segura? Sus seguidores la extrañarán. Débora dudó solo un segundo antes de confirmar. La era de los filtros, de las apariencias, de la validación externa había terminado. Un nuevo capítulo comenzaba, más auténtico, más difícil, pero infinitamente más real. En el ático de los Noroña, el teléfono sonó. Era la producción del programa La Hora de la 1, de TVE. Querían hacer un reportaje especial sobre el movimiento del turbante blanco, que ahora se extendía por todo el país.
inspirando iniciativas de valoración y respeto a los mayores. ¿Qué piensa usted?, preguntó Gustavo a su madre después de colgar. Doña Piedad sonrió, observando a Luisa, que jugaba con un pañuelo blanco, intentando replicar el turbante de su abuela. «Creo que algunas historias necesitan ser contadas», respondió ella serenamente, «no por vanidad o fama, sino por el bien que pueden hacer al ser compartidas». A la mañana siguiente, mientras Débora embarcaba en el vuelo hacia Sevilla, dejando atrás la vida de glamour y superficialidad que había construido, doña Piedad se preparaba para otra entrevista. Esta vez, sin embargo, no estaría sola. A su lado, usando turbantes blancos idénticos al suyo, estarían Gustavo y Luisa, 3 generaciones unidas no solo por la sangre, sino por una nueva comprensión de lo que realmente constituye los lazos familiares. La historia, que había comenzado con un acto de crueldad, ahora se transformaba en un poderoso movimiento de concienciación y respeto. El símbolo del turbante blanco, nacido de la humillación, se convertía en emblema de resistencia, dignidad y sabiduría. Y en las redes sociales donde todo había comenzado, una nueva etiqueta ganaba fuerza. Nuevos comienzos posibles. 6 meses pasaron desde aquella tarde fatídica en el ático de los Noroña. El invierno valenciano, siempre suave, daba ahora paso a la primavera, trayendo consigo la promesa de renovación que la estación lleva en su esencia. En la amplia sala del centro comunitario de la tercera edad de la Malvarrosa, doña Piedad ajustaba cuidadosamente el proyector. Sus cabellos, ahora con algunos centímetros, formaban una delicada corona plateada, pero el turbante blanco permanecía como una elección consciente, ya no una necesidad, sino un símbolo. «¿Abuela, necesita ayuda?», preguntó Luisa entrando en la sala con una bandeja de galletas caseras. «Está todo bajo control, querida», respondió la anciana con una sonrisa. «Solo verificando si está todo listo para la presentación». El lugar estaba decorado con carteles coloridos anunciando el evento de aquella tarde. Proyecto Turbante Blanco, 6 meses de historia. En las paredes, fotos documentaban las diversas actividades desarrolladas a lo largo de aquel período. Círculos de conversación entre jóvenes y ancianos, talleres de narración de historias, clases de informática donde los papeles se invertían, nietos enseñando a abuelos a navegar en el mundo digital con seguridad y conciencia. Lo que comenzó como una respuesta a un acto de humillación se había transformado en un movimiento nacional de valoración de la sabiduría de los mayores. El proyecto, inicialmente financiado por la familia Noroña, ahora recibía apoyo de empresas, universidades y del poder público, expandiéndose a otras ciudades españolas. «Los invitados han comenzado a llegar», anunció Gustavo, entrando apresuradamente en la sala. Su rostro, antes constantemente tenso por los compromisos corporativos, ahora exhibía una serenidad que sorprendía a quien lo había conocido solo como el implacable CEO de Empresas Noroña. En los últimos meses, él había reorganizado completamente sus prioridades. Había delegado parte de sus responsabilidades ejecutivas, reducido su carga horaria de trabajo, y por primera vez en años, se había permitido disfrutar de la vida más allá de los informes financieros y las reuniones de directorio. La reconexión con Luisa había sido fundamental en esa transformación. Padre e hija, después de años de distancia forzada, se redescubrieron con una intensidad que había sorprendido a ambos. Las heridas del pasado, aunque no completamente cicatrizadas, ya no sangraban como antes. «Voy a recibir a la gente en la entrada», se ofreció Luisa, ajustándose instintivamente el pequeño turbante blanco que usaba como una diadema, su propia versión del símbolo que ahora identificaba el movimiento creado por su abuela. A sus 23 años, la joven había encontrado su propósito como coordinadora de comunicación del proyecto Turbante Blanco. Su conocimiento en medios digitales, combinado con la sensibilidad heredada de su abuela, la hacía la persona perfecta para traducir aquella causa para las nuevas generaciones. Mientras los invitados llegaban, autoridades, periodistas, representantes de instituciones colaboradoras, doña Piedad daba los últimos retoques a la presentación que haría.
Ya no era solo su historia personal la que sería contada, sino la jornada colectiva de miles de personas que habían sido tocadas por el movimiento. «¿Doña Piedad?». A una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo pasar?». Girándose, la anciana se encontró con Débora parada en la puerta. Sus cabellos, antes teñidos de rubio platino, ahora exhibían su color natural, castaño oscuro. El maquillaje, antes excesivo, daba paso a un look sencillo y natural. Pero la mayor transformación estaba en sus ojos. La mirada calculadora y superficial, sustituida por una expresión de genuina serenidad. «Débora, qué sorpresa tan maravillosa», exclamó doña Piedad, acercándose para un abrazo cálido. «No sabía que vendrías. Llegué a Valencia anoche», explicó la ex-influencer. «No podía perderme la celebración de los 6 meses del proyecto, especialmente porque…». Ella dudó, mordiéndose el labio inferior. «Bueno, porque de cierta forma todo comenzó conmigo». El reencuentro entre las dos mujeres atrajo miradas curiosas de los presentes. La historia de la influencer que afeitó la cabeza de su suegra aún era recordada, pero ahora como preludio de una narrativa mucho mayor y más significativa. «¿Cómo has estado?», le preguntó doña Piedad, genuinamente interesada. «Bien», respondió Débora con una sonrisa tímida. «El trabajo en el albergue de ancianos en Sevilla ha sido transformador y el curso de gerontología es fascinante. Yo estoy aprendiendo tanto. ¿Y las redes sociales?». Débora rió suavemente. «Sigo alejada. Mantengo solo un perfil profesional, totalmente enfocado en divulgar información sobre cuidados con ancianos y combate al edadismo. Nada de filtros, nada de poses, nada de vida personal expuesta». Gustavo, que observaba la escena a distancia, sintió una mezcla de emociones contradictorias. El matrimonio había terminado definitivamente. Los papeles del divorcio fueron firmados 3 meses después del incidente, pero el resentimiento inicial daba paso, gradualmente, a una aceptación silenciosa del papel que Débora había desempeñado en su vida, para bien y para mal. «¿Papá?», llamó Luisa, acercándose discretamente. «¿Todo bien?». «Todo perfecto», aseguró él, abrazando a su hija por los hombros, solo pensando en cómo la vida da vueltas inesperadas. La joven siguió su mirada hasta Débora, la mujer que durante tanto tiempo había sido un obstáculo en su relación con su padre. Respirando hondo, tomó una decisión. «Voy a saludarla», declaró, sorprendiendo a Gustavo. «¿Estás segura? No tienes por qué». «Sí que tengo», interrumpió Luisa con determinación. «La abuela me enseñó que guardar rencor solo nos perjudica a nosotros mismos. Además, todos merecen una segunda oportunidad». Mientras padre e hija se acercaban a doña Piedad y Débora, al otro lado de la sala, Josefa organizaba el buffet con su habitual eficiencia. La gobernanta, que tanto había hecho para proteger a la patrona en aquel día fatídico, ahora ocupaba el cargo oficial de administradora del proyecto Turbante Blanco, una promoción que reconocía no solo su lealtad, sino también sus notables habilidades organizacionales. «Doña Josefa», la abordó una joven reportera. «¿Tiene un minuto? Me gustaría incluirla en el reportaje sobre los entretelones del proyecto». La gobernanta sonrió, aún incómoda con la atención que ocasionalmente recibía. El video que había grabado secretamente aquel domingo nunca fue divulgado. Doña Piedad había insistido en que se guardara, prefiriendo que la historia fuera contada no por la humillación registrada, sino por la transformación que siguió. «Claro», respondió Josefa, secándose las manos en el delantal. «Pero no tengo mucho que decir. Solo hice lo que cualquier persona con conciencia haría». En el centro del salón, el encuentro entre Débora y Luisa generó un silencio expectante. Las dos mujeres, separadas por años de manipulaciones y ausencias, se encaraban ahora con una mezcla de aprehensión y esperanza. «Hola, Luisa», saludó Débora, incierta sobre cómo proceder. «Estás preciosa». «Gracias», respondió la joven con educación contenida. «Supe que estás estudiando gerontología». «Sí, estoy en el 2º semestre. Es fascinante lo poco que sabemos sobre el proceso de envejecimiento, incluso siendo algo universal». La conversación fluyó, sorprendentemente natural, sobre temas seguros e impersonales. No hubo reconciliación instantánea.
Algunas heridas exigen más que palabras para cicatrizar completamente, pero hubo un comienzo. Un pequeño puente siendo construido sobre el abismo que las había separado durante tanto tiempo. Gustavo observaba la escena con una mezcla de asombro y admiración. Su hija, que tendría todas las razones para guardar rencor, demostraba una madurez emocional que él, a sus 45 años, aún luchaba por alcanzar. «Ella tiene mucho de ti», comentó doña Piedad acercándose silenciosamente. «La misma fuerza interior, la misma capacidad de perdonar». «Creo que tiene más de usted», respondió él con una sonrisa. «Gracias a Dios». El evento comenzó puntualmente a las 3 de la tarde. El auditorio improvisado se llenó rápidamente, con personas de todas las edades, ocupando las sillas dispuestas en semicírculo. En la primera fila, lado a lado, se sentaban Gustavo, Luisa, Josefa y, para sorpresa de muchos, Débora, un símbolo vivo de la reconciliación que el proyecto promovía. Doña Piedad subió al pequeño escenario, ajustando el micrófono a su altura. Su turbante blanco, ahora adornado con un delicado bordado dorado, brillaba bajo las luces. «Buenas tardes a todos», comenzó ella, su voz serena llenando el ambiente. «Estamos aquí hoy para celebrar no solo 6 meses de un proyecto social, sino una jornada de transformación colectiva que comenzó de la manera más inesperada». La presentación que siguió mezclaba datos concretos sobre el impacto del proyecto Turbante Blanco, número de beneficiados, ciudades alcanzadas, alianzas establecidas, con reflexiones profundas sobre dignidad, respeto intergeneracional y el peligro de la superficialidad en un mundo cada vez más conectado digitalmente, pero emocionalmente distante. «Nuestra sociedad», observó doña Piedad en determinado momento, «desarrolló una relación paradójica con el envejecimiento. Gastamos fortunas intentando parecer más jóvenes, mientras descartamos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino que apenas estamos comenzando a transitar». Las palabras, pronunciadas sin amargura ni acusación, conmovieron profundamente a los presentes. En los ojos de Débora, lágrimas silenciosas reflejaban el reconocimiento doloroso de su propia participación en la perpetuación de aquellos valores distorsionados. «Pero hoy», continuó la anciana, su mirada recorriendo la platea, «veo delante de mí la prueba de que es posible cambiar esa realidad. Cada uno de ustedes, independientemente de la edad, lleva el potencial de construir puentes entre generaciones, de valorar la experiencia sin descartar la innovación, de reconocer que todos, jóvenes y viejos, tenemos algo valioso que compartir». Al final de la presentación, se anunció la expansión del proyecto a otras 5 ciudades españolas, gracias a una alianza con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El proyecto Turbante Blanco, nacido de un acto de crueldad, transformado en oportunidad de concienciación, se consolidaba como política pública de promoción del respeto intergeneracional. Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Doña Piedad, visiblemente emocionada, hizo un gesto invitando a Gustavo, Luisa y Josefa a unirse a ella en el escenario. Después de un momento de duda, extendió la mano también a Débora. «Ven», insistió cuando la exnuera dudó. «Tú también formas parte de esta historia». La imagen de aquel grupo improbable, unido en el escenario, fue capturada por decenas de cámaras y móviles. No era una familia tradicional, ni un equipo convencional. Era un mosaico de personas conectadas por experiencias compartidas, por heridas transformadas en aprendizaje, por elecciones conscientes de superación. Después del evento, mientras los invitados circulaban por el cóctel, Débora se acercó discretamente a Gustavo. Era la primera vez que hablaban a solas desde la separación. «Enhorabuena por el trabajo increíble que están haciendo», dijo ella sinceramente. «Gracias», respondió él sintiéndose extrañamente a gusto. «Y enhorabuena por tu transformación. Luisa me contó sobre el proyecto que iniciaste en Sevilla». Débora asintió, un suave rubor coloreando sus mejillas. «Es pequeño aún. Solo un grupo de jóvenes visitando asilos regularmente. Pero está creciendo. Si necesitas apoyo de la Fundación Noroña, las puertas están abiertas». La oferta, hecha sin resentimientos o segundas intenciones, sorprendió a Débora.
Significaría mucho. Gracias. Al otro lado del salón, doña Piedad observaba la escena con satisfacción serena. A su lado, Luisa seguía su mirada. «Usted siempre supo que esto pasaría, ¿verdad?», preguntó la joven intrigada. «Desde el principio, cuando me llamó a mí y ahora invitando a Débora al evento». La anciana sonrió enigmáticamente. «Digamos que la edad nos da cierta claridad sobre la naturaleza humana. Todos cometemos errores, Luisa. Lo que define nuestro carácter no son los errores en sí, sino lo que hacemos después de ellos». Cuando la tarde llegaba a su fin y los invitados comenzaban a despedirse, Josefa se acercó a doña Piedad con una expresión preocupada. «Doña Piedad no parece estar bien. Está pálida». «Solo cansada, mi querida», tranquilizó la anciana, aunque un observador atento podría notar el ligero temblor en sus manos. «Fue un día emocionante». «Vamos a casa», decidió Gustavo, notando también el cansancio de su madre. «Usted necesita descansar». De regreso al ático en la Malvarrosa, en el cómodo asiento trasero del SUV, conducido por el chofer de la familia, doña Piedad mantuvo los ojos cerrados, disfrutando del silencio después de horas de intensa interacción social. «¿Abuela?», la llamó Luisa suavemente. «¿Puedo preguntar una cosa?». «Claro, mi querida. Usted nunca nos contó exactamente por qué eligió un turbante blanco. ¿Por qué no otro color u otro accesorio?». Doña Piedad abrió los ojos, una sonrisa suave iluminando su rostro cansado. «El blanco, para mí, siempre representó un nuevo comienzo, pureza de intenciones», explicó. «Cuando me vi con la cabeza afeitada, podría haber elegido esconder lo que pasó. Podría haberme victimizado o aislado por vergüenza. En vez de eso, decidí transformar aquel momento en un nuevo comienzo». Gustavo, que escuchaba atentamente desde el asiento delantero, sintió un nudo en la garganta. Su madre, que había pasado la vida entera priorizando a los demás, primero el marido, luego el hijo, ahora la nieta, finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Además, continuó doña Piedad con un toque de humor en los ojos, el blanco combina con todo. Siempre fui práctica, ustedes saben. La risa que siguió alivió la densidad emocional del momento, permitiendo que la conversación fluyera hacia temas más ligeros durante el resto del trayecto. En el ático, mientras Josefa preparaba el té de la tarde, doña Piedad se quitó cuidadosamente el turbante blanco, revelando los cabellos plateados que ahora crecían uniformemente, enmarcando su rostro con una suavidad que contrastaba con la fuerza de su espíritu. «¿Sabes?», comentó ella a Luisa, que la ayudaba a acomodarse en su sillón favorito. «Quizás pronto ya no necesite usar el turbante. Mi cabello está creciendo bien, pero el símbolo permanecerá», respondió la joven, arrodillándose al lado de su abuela. «Lo que usted construyó va mucho más allá de un accesorio». En el balcón, contemplando el atardecer que teñía de dorado la bahía de Valencia, Gustavo recibió una llamada inesperada. Era Eduardo, el joven periodista del apartamento vecino que había escrito el primer artículo sobre el incidente, 6 meses atrás. «Señor Noroña, disculpe la molestia, pero quería informarle que fui invitado a cubrir la expansión del proyecto Turbante Blanco hacia el noreste de España. Pensé que le gustaría saberlo». «Eso es excelente, Eduardo. Nadie mejor que tú, que acompañaste la historia desde el inicio. De hecho», continuó el joven, «estoy pensando en escribir un libro sobre toda esta jornada, con el permiso de su familia, claro». La propuesta tomó a Gustavo por sorpresa. «¿Un libro? Bueno, tendría que hablar con mi madre y...». «Dile que sí», intercedió doña Piedad, que se había acercado silenciosamente, apoyada en el brazo de Luisa. «Historias como la nuestra necesitan ser registradas, no por vanidad, sino por el bien que pueden hacer». Aquella noche, mientras la familia Noroña cenaba tranquilamente, celebrando el éxito del evento y planificando los próximos pasos del proyecto, Débora regresaba a su hotel en Puerto Banús. En la mesita de noche, una invitación formal para integrar el consejo consultivo de la Fundación Noroña, entregada discretamente por Gustavo al final del evento. Al lado, el móvil vibró con una notificación. Era un mensaje de Luisa. «Gracias por haber venido hoy. Significó mucho para la abuela, y para mí también». Así de simple. Ninguna promesa grandiosa de reconciliación instantánea,
Ninguna garantía de que todas las heridas estaban cicatrizadas. Solo un pequeño paso hacia un futuro donde el resentimiento cedía espacio al respeto mutuo. En el ático de los Noroña, antes de retirarse a dormir, doña Piedad se detuvo frente al espejo. Los cabellos plateados, ahora libres del turbante, reflejaban la luz suave de la lámpara de noche. Con dedos delicados, ella tocó los mechones que crecían sintiendo su textura. «Mamá», llamó Gustavo desde la puerta. «¿Necesita algo?» Ella se giró, una sonrisa serena iluminando su rostro. «No, hijo mío, tengo todo lo que necesito». Y lo tenía realmente. Una familia reunida. Un propósito mayor que sí misma. La conciencia tranquila de quien transforma dolor en sabiduría. Humillación en dignidad. Final en nuevo comienzo. El turbante blanco reposaba cuidadosamente doblado sobre el tocador. Ya no una necesidad, sino un símbolo. Un recordatorio silencioso de que a veces es necesario perder algo valioso para descubrir lo que es verdaderamente esencial. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Doña Piedad y su familia haya tocado su corazón. Para acompañar más historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial que explora los lazos familiares y la sabiduría que solo el tiempo proporciona. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a la izquierda de esta pantalla. Si la historia del turbante blanco despertó emociones y reflexiones en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle un like a este video. Diariamente, traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida española en sus diversas facetas. Queremos saber su opinión. ¿Ha presenciado situaciones en las que la búsqueda de validación en las redes sociales ha traspasado límites éticos? Comparta su experiencia en los comentarios. Nuestra próxima historia ya está siendo preparada y prometemos más emociones y reflexiones. Hasta pronto.